Vamos a meditar ahora en un tema bien interesante. Seguimos hablando acerca del Evangelio, acerca de lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas, lo que Cristo quiere para nosotros. Y vamos a ver algo bien importante, el manteniendo la cruz en el centro. Hemos visto que hay muchas religiones y nos damos cuenta de cómo en el mundo existen no solamente religiones, sino personas que piensan que pueden llegar a Dios por otro medio que no sea la cruz, que no sea Cristo. Y vemos yo creo la mayoría de las religiones en el mundo ofrecen llegar al paraíso, ofrecen la salvación, por otro medio que no es la cruz de Cristo. Hay algunos que te dicen solamente tienes que ser bueno, más bueno que malo. Cuando llegue el balance entre las cosas buenas y malas que hiciste, si tienes más cosas buenas, entonces Dios te va a decir, eres salvo, pásale para acá. Eso es lo que algunos enseñan. Otros enseñan que tienes que ir purificándote poco a poco. Ya cuando te purifiques de toda tu maldad, entonces vas a estar listo para entrar al cielo. Otros dicen que tienes que tener fe y obras combinadas para entonces poder ir al cielo. Y ahí hay tantas cosas extrañas que vemos en el mundo que nos enseñan de cómo es que podemos llegar a Dios. Pero la palabra de Dios no nos enseña eso. La palabra de Dios nos enseña algo muy diferente. La palabra de Dios nos enseña que hay un camino estrecho y una puerta angosta por la cual pasar para los que quieren ser salvos o quieren ir al paraíso. Hay muchas de estas religiones, incluso muchas personas que han hecho a un lado la cruz de Cristo y han ofrecido la salvación de una manera más sencilla, más cómoda, con el afán de tener más personas, de llegar a más personas. No importa hacer a un lado el mensaje de la cruz. Y esto, hermanos, realmente es un problema, porque la palabra de Dios nos enseña algo bien diferente. Dice Mateo 7, 13 al 14, entren por la puerta estrecha. Dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son las que la encuentran. Creo que la palabra de Dios es muy clara y dice que solamente hay una manera de llegar a Dios. Es un camino angosto, es una puerta estrecha, y ese camino es Jesús. En Juan 14, 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús, y nadie viene al Padre si no es por mí. No importa qué tan bonito nos puede hablar otra religión, no importa qué tan estructurada puede estar la enseñanza de alguna otra doctrina. Si no dice que Jesús es el camino a la verdad y la vida, ese camino le lleva a la perdición. El único camino que nos lleva a la vida eterna es el camino angosto de Cristo Jesús. Es la puerta estrecha. Hoy la gente quiere salvarse a sí misma. La gente hoy quiere ver las cosas de una manera lógica, quiere entender, y la cruz, el mensaje de Cristo no suena muy convincente para mucha gente hoy en día. Y la gente quiere algo más lógico, algo que pueda entender. Y a veces la cruz es confusa para muchas personas y simplemente la rechazan. Hoy la gente quiere salvarse de una manera más fácil, podríamos decirlo, o algunos de una manera más complicada. Algunos quizás sacrificándose a sí mismo, quieren pagar, quieren comprar la salvación por sí mismo. Pero la verdad es que no se puede. La verdad es que es imposible ganarse la salvación, merecerse la salvación, o por lógica, o de una manera fácil, o de una manera difícil. Tristemente hay muchas iglesias que hoy en día han hecho a un lado la cruz de Cristo, el evangelio de Cristo, con el afán de tener más personas en sus asientos, en su iglesia, que no importa lo que están enseñando, lo importante es que venga un montón de gente. Y eso realmente es triste. Hay muchas iglesias, por ejemplo, que se enfocan solamente en la música. Tienen un espectáculo musical, se ve bien bonita la música, hasta la sientes, te vibra, y realmente es un concierto y es algo impactante. Pero si tienes una buena música, pero no tienes el mensaje centrado en la cruz de Cristo, de nada sirve esa iglesia. Eso no es bueno, eso no nos ayuda mucho. Hay muchas iglesias que piensan, por ejemplo, que bajan el compromiso, lo que demandan a sus miembros, y dicen, no, aquí no tienes tanto compromiso, puedes hacer lo que tú quieras. Y hay muchas iglesias donde realmente usted va y puede vivir lo que usted quiera durante la semana, con tal de que el domingo venga, traiga su ofrenda y se siente ahí, llene un espacio, caliente una banca. Está bien, puedes venir, pero eso tampoco de nada nos sirve.
Hoy en día hay muchas iglesias que están atrayendo demasiada gente a sus iglesias, prometiéndoles sanidades, prometiéndoles milagros, prometiéndoles prosperidad económica, lo que se llama el evangelio de la prosperidad. Y esto está atrayendo a demasiadas personas. Usted puede ver de repente iglesias donde no había y de repente están llenas y es una iglesia no grandote, porque te venden el paño bendecido, la rosa bendecida, y la gente se la cree y va por todo esto, pensando que va a tener la prosperidad, la sanidad. Y esto, hermano, también es un mensaje errado que se predica y la gente lo cree y la gente lo sigue. Podemos ver hoy en día un evangelio diferente totalmente a lo que la palabra de Dios enseña. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que tener cuidado, porque sin darnos cuenta el enemigo se introduce muchas veces entre nosotros, en nuestras mentes, en nuestras iglesias, y sin darnos cuenta nos hace a un lado la cruz de Cristo, el evangelio verdadero, y empezamos a caer en este tipo de cosas, a empezar a creer en este tipo de cosas que son muy atractivas a los demás y empiezan a llamar nuestra atención también. Hemos tenido gente en nuestra iglesia que se han ido a iglesias donde no importa qué es lo que enseñan, lo que importa es que me sienta bien. Y a veces la gente prefiere sentirse bien que tener la verdad, que tener la doctrina correcta. Y eso es algo que tenemos que tener cuidado, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo tiene como su principal enemigo la cruz de Cristo. Y va a hacer lo que sea, hermano, para quitar la cruz del medio y ponernos cualquier otra cosa. Una bonita música, prosperidad, sanidad, milagro, lo que sea, con tal de sacar a Cristo del medio. No importa para el enemigo qué es lo que esté ahí, con tal de que no esté la cruz. Y nosotros podemos caer en eso y tenemos que tener cuidado. Ahora, no siempre nosotros seguimos ese tipo de cosas, o ese tipo de cosas nos engañan tan fácilmente. Decimos, no, somos maduros un poco más y entendemos. Pero sí hay otras cosas que a veces nos engañan. Hay tres cosas que vamos a ver rápidamente que no son el evangelio, y lo cual a veces lo confundimos como que es el evangelio y lo presentamos a las personas como el evangelio. 3 ejemplos de lo que no es el evangelio. Primero, número 1, lo tiene ahí en su boletín. Número 1 es Jesús es el Señor. Decimos, esto no es el evangelio. Aunque déjenme les digo, esta es una declaración verdadera, es una declaración magnífica, es una verdad esto, y de hecho la necesitamos en el proceso de la salvación. Es una verdad esencial para entender el mensaje de salvación. Miren lo que dice Romanos 10:9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Estamos de acuerdo ahí, ¿verdad? Es una declaración bien importante, pero no lo es todo. El decir solamente Jesús es el Señor no trae la salvación a las personas, ¿verdad? Vemos en la palabra de Dios algunos demonios reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios, como el Señor, pero no por eso se fueron al cielo. Hay algo más que nosotros tenemos que explicar y entender cuando presentamos el evangelio. La Biblia nos enseña que el evangelio incluye algo más que esta declaración. Miren lo que ahí mismo en ese verso dice que si confiesas que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Es decir, que tenemos que entender que este rey, este Señor, ha sido muerto, ha sido puesto en una tumba, pero ha resucitado. Eso tenemos que tener cuidado de no dejarlo de lado, porque si solamente decimos, solamente di que el Señor es el Señor, ya eres salvo. Tenemos que entender que ese rey fue muerto, fue sepultado y resucitó. En Hechos 2:36 dice, por tanto, sépanlo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Maestro. El Señor, este Señor y Maestro, dice, primero fue crucificado, primero fue muerto, enterrado y después resucitado. Así que el señorío de Cristo, el señorío de Jesús, incluye que fue muerto, que fue enterrado, pero que también fue resucitado. Ahora miren, esta simple declaración de que Jesús es el Señor, para aquellos que no son salvos, debe ser algo de temor, debe dar cuidado. ¿Por qué? Porque si Jesús es el Señor, entonces Él tiene derecho a juzgar. Si Él es el jefe, si Él es el que manda, si yo digo Jesús es el Señor, entonces yo tengo que entender que Él tiene toda la autoridad para juzgarme. Si yo no estoy bien con Dios, yo tengo que tener temor
Yo tengo que tener pavor de que mis pecados van a ser juzgados y yo los voy a tener que pagar. La semana antepasada hablábamos de esto, de que alguien tiene que pagar por el pecado, por la maldad que se ha hecho. Y si yo no acepto el pago de Cristo, entonces yo voy a terminar pagando ese pago. Si Jesús es el Señor, debe ser preocupante si yo no soy hijo de Dios, porque entonces eso me va a demandar a mí un pago por mi pecado. Para que esta declaración sea buenas noticias para mí, de que Jesús es el Señor Jesús tiene que ser primeramente mi Salvador. Si Él es mi Salvador, hermano, no tengo nada de qué preocuparme. Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Entonces no hay ningún problema porque Él ya pagó mi deuda. La segunda cosa que no es el evangelio y que a veces lo confundimos es la prosperidad. La prosperidad no es el evangelio. Algunos dicen, si tú eres hijo de Dios, no tienes por qué vivir en pobreza. Si tú eres hijo de Dios, no tienes por qué estar enfermo. Si tú eres hijo de Dios, no te tiene por qué ir mal. Eres hijo del Rey. Te tiene que ir bien, tienes que vivir en prosperidad. Y es verdad que Dios bendice a sus hijos, es verdad que Dios cuida a sus hijos, ¿verdad? Y Dios nos bendice de maneras extraordinarias y gracias a Dios por eso. Pero eso no es el evangelio. Eso es la consecuencia de haber recibido el evangelio de Cristo. Algunos citan mucho Jeremías 29:3, dice, porque sé muy bien, 29:11, porque sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esto es verdad, pero para que eso sea real, hermano, yo tengo que entender o tener claro el costo de esas bendiciones a mi vida. Lo que costó para el Señor bendecirme de esa manera. A veces nosotros pensamos que no hubo ningún precio. Hubo un precio muy alto que pagar por mis bendiciones. Fue la muerte de Cristo. Él murió para que yo pudiera ser redimido, para que yo pueda ser sanado, para que yo pudiera ser restaurado. Él pagó el precio alto. Yo recibo las bendiciones. Pero para que yo pueda recibir esas bendiciones, tengo que primeramente estar sometido a Él. Ser redimido por su sangre primeramente. Es verdad que Él vino a restaurar, Él vino a sanar, a bendecir, pero para que eso sea posible, hermanos, yo tengo que estar caminando por el camino angosto. Tuve que haber entrado por la puerta estrecha. Si no entré por ahí, esas bendiciones no son para mí. La tercera cosa que no es el evangelio, el cambio no es el evangelio. A veces hablamos solamente del cambio que hay en nuestras vidas, de lo que éramos antes, lo que soy ahora. Eso es algo bien, eso es algo bonito, es el testimonio personal. Pero eso no es el evangelio. Ese es el resultado de haber recibido el evangelio. Mateo 5:16 dice, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Señor que está en los cielos. La transformación, los cambios en la vida son frutos, son evidencias de que el Espíritu Santo está en nosotros, pero no son el enfoque principal. Yo no puedo hablar, yo no puedo tratar cuando comunico a alguien el mensaje, el evangelio, solamente hablar de mi vida, solamente hablar de lo que yo era y de lo que ahora soy. Yo tengo que hablar específicamente de la cruz de Cristo, lo que Cristo ha hecho. El enfoque no soy yo, el héroe no soy yo, el héroe es Cristo. El que hizo la mayor parte, el mayor precio fue Jesús. El enfoque debe estar en Él, no en lo que yo era antes. Yo he escuchado testimonios de personas que sí están bien interesantes y bien bonitos, pero a veces es más vanagloria de la persona que gloria para Dios. La persona se enaltece demasiado diciendo lo que yo era y a veces hasta disfrutando lo que era más de lo que ahora es. Y hermanos, el enfoque no puede estar en nosotros. El enfoque está no en lo que yo hice, sino en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y tenemos que tener cuidado porque todas estas cosas son cosas que el enemigo mete muy sutilmente entre nosotros, que las vemos como normales y que están bien, no están mal. Pero cuando eso se vuelve el enfoque principal, entonces sí está mal, porque nos hace hacer a un lado la cruz de Cristo, nos hace olvidarnos de la cruz. Y el enemigo número uno de la cruz es el diablo. El diablo quiere hacer lo posible para destruir la cruz de Cristo. Todos sabemos que la cruz de Cristo ha sido símbolo del cristianismo por siglos y siglos. La cruz de Cristo ha sido causa de tropiezo para muchos. La cruz de Cristo ha sido causa de guerras en el pasado. La cruz de Cristo sigue siendo o sigue desatando odio en personas, porque la cruz de Cristo sigue viva. La cruz de Cristo sigue teniendo enemigos, y ese enemigo principal es el diablo. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no caer
en esta trampa. Dice la palabra de Dios que la cruz de Cristo es tropezadero para unos y locura para otros. El diablo siempre ha luchado contra Dios, contra su Hijo, contra la cruz. El diablo está buscando la manera, miren, tenemos que tener cuidado, hermanos, porque está buscando la manera de desacreditar la cruz de Cristo, de avergonzar la cruz de Cristo, de burlarse de la cruz de Cristo, de hacer ilógica, ridícula, loca la cruz de Cristo, incluso hacerla como una mentira, como que no existió, como que no fue así. El diablo siempre está luchando contra la cruz. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que es la forma en que Dios nos va a salvar, en que ha salvado a miles y seguirá salvando a miles de personas. Así que quitar la cruz de Cristo, hermanos, del medio de las iglesias, del medio del evangelio, es una prioridad para el diablo. Y nosotros tenemos que estar listos. Miren, vamos a ver ahí en Corintios. Abran su Biblia en Corintios, capítulo 1. Aquí viene 1 Corintios. Vamos a empezar a leer desde el capítulo 18 al 31. ¿Lo tienen? Síganlo con mucha atención ahí. Dice la palabra del Señor así, a partir del verso 18. Dice, me explico. El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que todo el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación de los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Para los que Dios ha llamado, los mismos judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie se jacte. Pero gracias a Él, ustedes están unidos en Cristo, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Palabra del Señor. La cruz de Cristo ha sido causa de tropiezo y locura para muchos. Les decía ahorita que con el afán de a veces de cautivar más personas, con el afán de atraer a la gente del mundo hacia las iglesias, nosotros hemos rebajado el evangelio, hemos hecho a un lado la cruz de Cristo para que el mundo se acerque a Cristo, creyendo nosotros que podemos ser más sabios y más entendidos que Dios. Pero no se puede. No podemos hacer a un lado la cruz de Cristo, porque la gente va a vernos bien. La gente va a decir, oh, qué buena onda eres, oh, qué buen cristiano eres un cristiano, no eres un fanático como otros cristianos, eres un cristiano más centrado.
Pero en el momento en que le hablen de la cruz de Cristo, ¿sabes qué va a pasar? Y vas a ser igual de loco que los demás. Tú vas a ser cool, vas a ser buena onda. Pero en el momento que hables de la cruz de Cristo, vas a ser un loco como cualquiera. Y eso, ¿sabes qué? Está bien. Está bien, y así es, porque es lo que la palabra de Dios enseña, que así va a ser. No podemos hacer a un lado la cruz de Cristo solamente para hacer más atractivo el evangelio a las personas. A veces decimos, para que la gente venga a la iglesia. Bueno, ¿para qué queremos un montón de gente en la iglesia si no quiere nada con Dios? Si no quiere nada con la cruz de Cristo. Necesitamos que la gente que esté aquí sea gente que ama a Dios, que ama a Jesús, que acepta pasar por el camino angosto y la puerta estrecha, que acepta como la única manera de llegar al cielo la cruz de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que nos tenemos que enfocar. Tenemos que aceptar y entender que el mensaje de la cruz para la gente de afuera es locura, como quizás lo fue para muchos de nosotros antes de venir a Cristo. Y quizás la gente nos vea como tontos, nos ve como locos, porque creemos un mensaje que para ellos es locura. Está bien, vamos por el buen camino, eso es una buena señal. Las personas, como decía ahorita, pueden pensar que somos buena onda solamente cuando no les hablemos de Cristo, pero una vez que hablamos de Cristo, la cruz de Cristo, entonces somos unos fanáticos religiosos y no podemos hacer a un lado la cruz de Cristo solamente para caerle bien a las personas. Tenemos que nosotros centrarnos en agradar a Dios. La Biblia nos manda a mantener a Cristo o mantener la cruz de Cristo en el centro del evangelio y no hacerla a un lado. Miren, que si el mundo le parece ridículo que usted y yo creemos, y dicen eso es ridículo. ¿Cómo puedes creer en un rey muerto? ¿Cómo puedes creer que alguien murió y luego resucitó al tercer día? Eso es ridículo. ¿Qué es eso? ¿Qué si la gente no nos cree eso? ¿O qué si las personas responden más fácil al evangelio, responden más a la música que al evangelio? ¿O qué si las personas responden más a los milagros y a las sanidades o a la prosperidad que al evangelio de la cruz? ¿Qué de eso? Que si la gente se burla del evangelio que nosotros predicamos de la cruz de Cristo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasa si sucede eso? Pues que suceda eso, tiene que suceder. Que pase lo que pase, que la gente se burle, que la gente no crea. Pero va a haber gente que va a creer, va a haber gente que va a aceptar. No por eso nosotros podemos cambiar el evangelio y empezar a enseñar cosas o hacer cosas que otros hacen para atraer más personas. Hermanos, lo principal que tenemos que hacer nosotros como iglesia es tener a Cristo en el centro de nuestras vidas. El único camino al Padre, a Jesús. Predicar la cruz de Cristo como la única manera de salvarnos. Si a la gente no le parece eso, ni modo, pero no podemos hacerlo a un lado con tal de alcanzar a las personas. Dice Pablo en el 28 y 24, a los judíos piden señales milagrosas, la gente busca sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. La gente pedía cosas que pudiera ver, que pudiera palpar, pero Pablo le dice, yo les predico a Cristo, yo les voy a traer señales. Yo que les voy a traer va a ser la cruz de Cristo. Si ustedes la quieren aceptar, está bien. Si la quieren rechazar, va a ser tropezadero para ustedes o puede ser salvación para ustedes. Puede ser vergüenza o puede ser poder. Depende qué es lo que tú quieres. Pero no voy a cambiar el mensaje. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué el mundo rechaza la cruz de Cristo, hermanos? Dice el verso 18. El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. ¿Por qué el mundo rechaza esa cruz de Cristo? ¿Por qué no quiere nada con el mensaje, con la sangre, con Jesús crucificado? Para ellos es locura, es insensato, es absurdo, es irracional. No lo entienden, no lo aceptan. ¿Por qué? Dice la Biblia, porque están perdidos, porque están lejos, están cegados por el pecado, por la maldad y no pueden aceptar lo que es bueno para ellos. Están perdidos. ¿Por qué el mundo rechaza el mensaje de la cruz? ¿Por qué? Porque es confuso para los que se pierden. Aquellos que están perdidos no pueden entender lo que es espiritual, lo que viene de Dios, porque ven las cosas conforme a la carne y no conforme al espíritu. Entonces para ellos es confuso todo esto.
No entienden cómo que la sangre que me tiene que salvar, cómo ese sacrificio es bueno para mí. La gente no entiende esto y rechaza lo que no entiende. Y rechaza sin darse cuenta lo que es mejor para ellos. Para ellos el mensaje de la cruz es locura. ¿Por qué? Porque están perdidos una vez más. 1 Corintios 2:14 dice: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entender porque hay que discernirlas espiritualmente. Número 3. ¿Por qué la gente rechaza el mensaje de la cruz? El mensaje de la cruz para ellos es increíble para los que se pierden. Ellos no lo pueden creer. Es difícil de creer. No lo pueden aceptar, no lo pueden entender, tampoco lo pueden creer. Dice el 22 y 24: para los judíos piden señales milagrosas, los gentiles buscan sabiduría. Mira que dice, piden señales, quieren verlo. No puedes aceptarlo nomás por fe. Quiero evidencia, quiero algo real, algo que pueda tocar, algo que pueda ver con mis ojos. No puedo entender nada más un mensaje así nomás porque me lo dices. Es increíble. ¿Por qué? Porque hay incredulidad y porque están perdidos. Número 4. Los que aceptan el mensaje de la cruz son menospreciados, son menospreciables. Y eso es aquí es donde entramos usted y yo. Dice el 26 y 28: hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió a lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es. Mira, aquí este verso debe de llenarnos de alegría y de consuelo, porque aquí entramos usted y yo. Dice la palabra de Dios que aquellos que han aceptado la cruz de Cristo como lo más principal, son los que son menospreciados por el mundo. Es lo que el mundo considera que no son sabios. Dice, ¿cuántos de ustedes son sobresalientes en la comunidad? ¿Cuántos de ustedes son líderes políticos o líderes en su país o en donde estamos? La gente pudiera considerarnos a nosotros como lo peor. Incluso aquí dice, como lo más bajo y despreciado, lo que no es nada. ¿Saben? Cuando alguien quiere ofender a una persona, le dice, tú no eres nadie. Tú no eres nadie. Y eso a cualquiera le ofende, ¿no? Que tú no vales nada. Tú no eres nadie. Dice Dios, pues a ese nadie, a eso que la gente desprecia, a eso que la gente ve como lo más bajo, es lo que Dios ha escogido para dar su salvación, para presentar el mensaje de la cruz. Y son los que lo hemos aceptado. Ahí estamos usted y yo. Para el mundo considerado la escoria, para el mundo considerado lo peor, pero para Dios somos su perla preciosa, somos los más valiosos. Somos por quien Dios entregó su vida. ¿Por qué usted y yo sí creemos? ¿Por qué usted y yo sí creemos? ¿Por qué? Porque para nosotros la cruz no es insensatez, no es locura, no es irracional. ¿Por qué usted y yo podemos creer este mensaje? Déjeme le digo por qué. Dice el 26 y 28. Hermanos, consideren su propio llamamiento. ¿Sabe por qué? Porque hemos sido llamados por Dios. Porque Dios nos ha llamado. Porque hemos sido llamados por la voluntad de Dios. Porque Él le ha placido poner los ojos en usted y en mí. Y nos ha llamado por nuestro nombre y nos ha escogido a usted, a mí, a usted y a mí. Y nos ha abierto los ojos y hemos podido recibir y entender el mensaje de la cruz. Es por eso que usted y yo somos salvos. Ese es un milagro divino y es un privilegio que usted y yo tenemos. No cualquiera lo puede ver. Ya vimos ahorita, la mayor parte de la gente, dice la palabra de Dios, que va por el camino ancho, por la puerta ancha, que al final es muerte eterna. Toda la gente, la mayor parte de la gente va por allá. La gente que va por el camino angosto y que va a entrar por la puerta estrecha, dice que son pocos. Y en esos pocos vamos usted y yo. Hemos sido llamados a este camino y hemos obedecido ese camino, ese cambio que Dios nos ha dado. Hemos sido llamados. ¿Por qué Dios nos escogió? ¿Porque éramos muy bonitos? ¿Porque éramos muy santos? ¿Porque éramos mejor que los demás? ¿Por qué cree usted que Dios nos escogió? Dice 27 y 28. Pero Dios escogió lo insensato del mundo. Porque usted y yo éramos unos insensatos.
de acuerdo al mundo, para avergonzar los sabios. Dice, escogió lo débil. Es decir, usted y yo éramos unos debiluchos, de acuerdo al mundo, ¿verdad? Para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anularlo. De acuerdo al mundo, eso éramos usted y yo, pero de acuerdo a Dios, somos lo más valioso. Somos más valiosos que cualquier otra cosa. ¿Por qué más Dios nos escogió? Porque hemos sido salvados. ¿Por qué podemos entender el mensaje de la cruz? Porque usted y yo hemos sido salvados. Dice el verso 18, me explico. El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, usted y yo, para nosotros este mensaje es poder de Dios. El mensaje de la cruz para usted y para mí no es locura. Lo entendemos porque hemos sido salvados. ¿De qué hemos sido salvados? De la paga del pecado. No tenemos por qué pagar el pecado. Fuimos salvados en el momento en que aceptamos a Cristo. Fuimos salvados de la condenación eterna, de ir a pagar nosotros mismos por nuestro pecado. Pero seguimos siendo salvados hoy en día, todavía lo hacemos ahora, del poder del pecado en nuestras vidas. El pecado sigue alrededor de nosotros, pero ya no somos dominados por el pecado. Miren, la gente afuera que no tiene a Cristo no tiene opción más que pecar. Nosotros como hijos de Dios tenemos la opción de pecar o no pecar. Todavía podemos pecar, pero si queremos no pecamos. La gente afuera no tiene esa opción, está en pecado siempre. Dios nos salva entonces del poder del pecado que tiene en nuestras vidas día con día. Cada vez el pecado tiene que tener menos poder en nosotros. Y Dios, la santidad de Dios debe crecer en nosotros día con día. Y va a haber un día donde Dios nos va a salvar de la presencia del pecado. Ya no va a haber más pecado en nosotros. Miren, nos salva de la paga del pecado, nos salva del poder del pecado y algún día nos va a salvar de la presencia del pecado. Esto es lo que llamamos la justificación. En el momento en que fuimos salvados, nos pagó por nosotros. Y luego después lo que es la santificación, el proceso de ser más como Dios y que el pecado pierde más poder en nosotros. Y luego la glorificación, que va a ser cuando la presencia del pecado ya no va a estar en nuestras vidas. Ese es el proceso: justificación, santificación y glorificación. Ahora mismo, los que hemos sido justificados estamos en el proceso de santificación. Cuando muramos, entonces vamos a ser glorificados y ya no va a haber pecado en nosotros. Entonces, hermanos, la única razón por la que usted y yo creemos el mensaje de la cruz es por la gracia de Dios, es por la misericordia de Dios, es porque Él quiso llamarnos, es porque Él quiso salvarnos a usted y a mí. Fuimos llamados, fuimos salvados por la gracia de Dios. ¿Cómo usted y yo debemos responder a ese llamado de Dios? ¿Cómo usted y yo podemos responder ahora a esa salvación que Dios nos ha dado? Yo creo que una de las cosas que más nosotros tenemos que hacer es serle fiel a Él, solamente a Él. Vimos ahorita que la cruz, el mensaje de la cruz, el evangelio de Cristo es lo más importante. Y nosotros muchas veces tenemos la tendencia de hacer lo que hacen otras personas con el fin de alcanzar a más gente, de impactar a más personas. Pero creo que tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que cambiamos? ¿Qué es lo que enseñamos? Podemos cambiar otras cosas, algún estilo de música, pero no debe ser lo más importante en nuestra vida. Lo más importante es qué es lo que estamos enseñando, qué es lo que estamos creyendo. Si me están enseñando a Cristo, la cruz de Cristo como lo más importante, eso es lo que debe importar. Ya si la música me gusta o no me gusta, eso es otra cosa. Tenemos que tener cuidado. ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos que entender que nosotros tenemos que serle fiel a nuestro Señor Jesucristo. Él lo dio todo por nosotros. Nosotros tenemos que serle fiel a Él. ¿Cómo yo debo responderle a Él? Debo ser agradecido por lo que Él me ha dado. Debo ser agradecido con Él por esa salvación. A usted y a mí no nos costó nada ese llamado, esa bendición que tenemos de ser salvos. Pero sí nos corresponde ser agradecidos con nuestro Dios. Debemos mantener en el centro la cruz de Cristo y ser agradecidos. Y debemos predicar solo la cruz de Cristo. No nada más. Si predicamos algo más, estamos predicando mentiras. Dice 1 Corintios 1:17. Cristo no me envió a bautizar,
sino a predicar el evangelio. Y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia. Nosotros no tenemos que hacer nada, hermanos, más que predicar la cruz de Cristo. Miren, a veces nosotros queremos adornar y queremos poner nuestros testimonios, y queremos poner historias bonitas y hacer videos y canciones de música de fondo con el propósito de impactar o tocar el corazón de las personas. Bueno, si la cruz de Cristo, si el mensaje de la cruz de Cristo no toca a las personas, cualquier otra cosa que los toque de nada va a servir. Lo que tiene que tocar a la persona es lo que Cristo hizo. Es el mensaje de la cruz. Dice Filipenses 3:18, y con esto termino. Dice, como lo he dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Tenemos que tener cuidado de no ser nosotros uno de ellos. Porque cuando nosotros enseñamos y nos desviamos y hacemos a un lado lo que Cristo hizo, entonces estamos actuando como enemigos de la cruz de Cristo. Tenemos que mantener la cruz de Cristo en el centro, como lo más importante para nuestra iglesia, para nuestra vida, para nuestra familia. Si la cruz de Cristo no es lo más importante, hermanos, déjeme decirle, nos hemos desviado, nos hemos ido por otro. Oremos. Señor, venimos delante de ti a pedirte primero que nos perdones. Perdónanos, Señor, porque aunque no lo hemos hecho, en nuestro corazón ha habido deseos de practicar o de hacer cosas que otros hacen para llenar este lugar, para impactar más personas. Perdónanos, Señor, si ha habido en nosotros ese deseo de hacer a un lado la cruz de Cristo. Quizás porque no se entiende, puede ser confusa, puede ser locura. Quizás porque es sangrienta, quizás porque es ruda, quizás porque al mundo le pueda parecer locura. Perdónanos, Señor, si siquiera por nuestra cabeza ha pasado la idea de enfocarnos en los milagros, de enfocarnos en las bendiciones, de enfocarnos en la prosperidad, de enfocarnos en la música, de enfocarnos en otra cosa que no sea la cruz de Cristo. Manténnos enfocados siempre, Señor. Que lo importante es lo que tú has hecho, no lo que nosotros podemos hacer. No queremos ser enemigos de la cruz. Queremos ser como Pablo. Predicar el evangelio, predicar la cruz. Le guste a quien le guste, le incomode a quien le incomode. Nos vean como locos, fanáticos o no. Nos crean o no nos crean. Seamos unos cuantos o esté ese lugar lleno. Ayúdanos a siempre, nunca olvidarnos que lo importante es lo que tú hiciste en la cruz, no lo que nosotros podamos hacer aquí en este lugar. Señor, quiero pedirte si en este lugar hay alguien que aún no entiende este mensaje de la cruz, toque su corazón y pueda entregar su vida a ti. Yo quiero preguntarte, ¿hay alguien en este lugar que nunca ha aceptado a Cristo? Que nunca has hecho esa decisión. Has estado en la iglesia quizás, pero la cruz no ha sido lo más importante para ti. ¿Has entendido hoy que lo importante es que tú tengas a Cristo en tu corazón? Es el sacrificio que Jesús hizo por ti para pagar por tus pecados. ¿Te gustaría hoy hacer una decisión por Cristo? Si es así, alza tu mano en señal de que quieres hacerlo y vamos a orar por ti. ¿Hay alguien que nunca ha aceptado a Cristo y el día de hoy te gustaría aceptarlo? Alza tu mano en señal de que deseas hacerlo y vamos a orar por ti. ¿Todos son hijos de Dios? ¿Estás seguro que al morir vas a ir al cielo? ¿Estás seguro que tu pecado está pagado ya? Si no estás seguro, alza tu mano en señal de que quieres recibir a Cristo en tu corazón y vamos a orar para que el Espíritu de Dios venga sobre ti y sea sellado por Él y seas un hijo de Dios. ¿Hay alguien que desea hacerlo? Bien, si no es así, eso quiere decir que todos somos hijos de Dios. Gracias, Dios, por eso.
Danos amor, Señor, y pasión por aquellos que aún no te conocen, que están allá afuera. Ayúdanos a predicarles, a rescatarles de la oscuridad en la que ahora están, del camino ancho que lleva a la perdición. Y ayúdanos a no avergonzarnos del evangelio, porque como dijo Pablo, es poder para el que cree, poder para salvación. El evangelio de la cruz no es cuestión de chiste, no es una tontería, es lo más grande que podemos tener en nuestras manos, en nuestro corazón. Ayúdanos a no avergonzarnos de él, Señor, y predicarlo, compartirlo con aquellos que amamos, con aquellos que están a nuestro alrededor. Tú nos has llamado a eso. Ayúdanos a ser fieles compartiendo el llamado que tú nos has dado. Sí. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.